Muy bienvenidos de vuelta después de la pausa para el tercer panel y en el que hablaremos del término de la religión en la obra de Walter Benjamin y de lo que está queriendo decir Benjamin cuando habla de religión. Y el concepto que él elabora del capitalismo a partir de la religión ya nos ha ocupado esta mañana y ahora por la tarde nos queremos dedicar justamente al término de la religión en la obra de Benjamin y de cómo entiende él la religión. Espero que tengamos una discusión muy controvertida, igual en algunos momentos y sobre todo interesante. Y quiero saludar a los participantes aquí a mi derecha. Ven a Michael Brie, que es el director de la Fundación de Rosa Luxemburg, ha sido el jefe de departamento de investigación de transformación socialista e historia del socialismo en la Fundación de Rosa Luxemburg. Y a mi izquierda ven a Dick Boer, es docente de historia de la teología moderna en Europa y ha sido sacerdote en la comunidad religiosa en Alemania del Este y también ha sido miembro del Partido Comunista en los Países Bajos. También a mi izquierda ven a Michael Ramminger, que ya conocen. La constelación creo que es muy interesante. Tenemos un filósofo que ve algo muy positivo en la terminología de la religión y tenemos, por otro lado, un teólogo que quiere intensificar la crítica del capitalismo y creo que es una constelación muy interesante. A aquellos que ya nos escuchan desde hace tiempo, a mi izquierda está Michael Gamiga, cofundador del Instituto de Teología y Política en Münster, Alemania. Y esperamos entonces una discusión muy interesante y también las ponencias de los participantes. Dick, entonces te pido a ti que empieces, por favor. En primer lugar, tengo que disculparme por mi salud. No quiero que yo me hable aquí de la ex cátedra, es decir, que desde arriba hacia vosotros, pero el hecho de que mis ojos ya no son muy jóvenes me permite desde aquí arriba ver mejor. Y ahora un comentario en contra de la ex RDA. Yo he trabajado en la RDA como sacerdote y ahora el texto, en mi texto supuestamente habrá repeticiones de cosas que ya se han dicho para encontrar una respuesta a la cuestión compleja de qué es la religión. El texto de Benjamin nos dice muy poco. El capitalismo es la satisfacción de las mismas preocupaciones, suplicios, inquietudes que las religiones. No dice nada sobre cuáles son las respuestas que dieron las religiones. Y también nos preguntamos si son las mismas preocupaciones, suplicios, inquietudes. Yo supongo que no tenemos que medir esta frase con la balanza de oro. Lo que está claro es que en el capitalismo se ve una religión, eso es lo que dice Benjamin. Y con esta tesis, él cree que el capitalismo es un fenómeno típicamente secular, perteneciente a una época ilustrada que ha dejado la religión atrás.
Y Benjamin aquí se refiere a Max Weber, que decía que el capitalismo tiene condiciones religiosas, pero en sí es irreligioso. Y su lógica no necesita la religión, sino funciona por sí solo. Ahí Benjamin contrasta la tesis de que el capitalismo es una religión y aún provocando más, es una religión de culto. Es decir, una religión que no tiene teoría, no tiene dogmática, no tiene teología y no necesita que sus miembros piensen, sino simplemente hagan sus rituales. O bien decimos mejor que es la religión donde nada se exige y nada se presenta, sino que sus miembros hacen los rituales, quieran o no. El optimismo sobre el capitalismo secularizado está muy, muy lejos. Y ahora cito, es un sistema económico que determina el estilo de vida de todos los individuos que nacen dentro de esta máquina y hasta que su último quintal de combustible fósil se haya quemado. Es decir, el capitalismo victorioso para Weber también es algo que tiene consecuencias negativas. ¿Quién ha pasado por la teología de liberación y también ha tratado la teoría de fetichismo de Marx? Para todos aquellos que lo han visto, no es nada nuevo, pero para el izquierda de normal es algo, una revelación, porque cuando liberándose de la religión, tiene que darse cuenta que vive aún así en un mundo lleno de religión, porque en la fenomenología del capitalismo es un capitalismo que es una religión de culto y es un culto que nunca acaba. No hay día en el que el culto no se practique. Y en tercer lugar, es un culto endeudador y que nunca tiene salida. No hay reconciliación y el endeudamiento es universal. Y en cuarto lugar, la historia es una historia de desgracia. Su desarrollo es una catástrofe. Ni en el tiempo ni en el espacio hay ninguna alternativa. No hay posibilidad de que esta historia de desgracia pueda interrumpirse. Y aquí actúa la lógica de la cómplice bíblica. Cada vez será peor y tan grave que al final ya no puede ser más grave. Y en esta palabra bis, es decir, hasta, se abre una ligera esperanza, porque, dice Benjamin, el mundo acabará en un estado de desesperación, lo que nos permite aguantar hasta el final en la desesperación. Es la fenomenología del capitalismo la que podemos entender también de manera no religiosa, porque no necesita ninguna teoría para funcionar. Y en segundo lugar, funciona a todo tiempo, a 24 horas del día. Somos una sociedad de consumo y de trabajo. Y en tercer lugar, se reproduce por endeudamiento. Y el perdón de la deuda contradice a su lógica. Nos tenemos que preguntar si el capitalismo lo tenemos que entender como religioso. Yo quiero hacer resaltar que en mi libro tenemos frases en las que podríamos borrar tranquilamente la palabra religiosa sin que el sentido de la frase cambiara. En el libro, por ejemplo, decimos que en el capitalismo como religión, las condiciones de vida de la humanidad, añadiendo religión, no cambiaríamos el sentido de la frase. La apocalipsis es difícilmente interpretable de manera no religiosa, pero no tiene que haber una catástrofe. Al final, la catástrofe no tiene que ser el fin. Podemos esperar al menos, es decir, que es una cuestión de fe. La lógica de la apocalipsis, es decir, la catástrofe no será el final. Nuestra cultura marcada por la Biblia no está lejos del pensamiento secular.
El apocalipsis, según Benjamin, también significa que el capitalismo es totalitario, es omnipresente, eterno. Y esto también lo han tenido que vivir los de izquierdas. Los grandes cuentos de la Biblia, de la cristiandad y de la Revolución Francesa dijeron que todas las cuestiones contadas están pasadas. Y esta frase la podemos relativizar. Prácticamente por completo están acabadas todos los cuentos. El capitalismo ha absorbido tanto la religión de manera que todas las maneras de actuar por iniciativa propia, los sujetos la han perdido dentro del capitalismo. No hay vida fuera del capitalismo. Vivimos en él, queramos o no. Así que no importa si entendemos las estructuras religiosas del capitalismo. Finalmente no es una cuestión de fe. Estamos completamente absorbidos por el capitalismo. Estamos endeudados aunque tengamos hipoteca o no. Podemos decir que el capitalismo es uno de los mejores sistemas sociales. Lo podemos creer o no, pero seremos siempre personas que viven dentro de él. Interpretar el capitalismo como religión es una cuestión que en el fondo no tiene mucho interés, porque el capitalismo seguiría funcionando como sea. La crítica del capitalismo, igual para la práctica política, igual aporta más. El descubrimiento de Marx que el capital no es nada más que el trabajo robado que devuelve el poder a la economía, igual es más útil para la crítica de la economía política. Con esto, en el texto de la religión, está más cerca de la definición de religión de Weber de lo que podríamos creer, porque cuando Weber, según Marx, la crítica de la religión se cambia hacia la crítica de la religión, en Benjamin el capitalismo como religión se suplanta la religión como un constructo a diferenciar de la realidad. Y lo que separa Benjamin de Marx es que la crítica de la política abre el camino hacia un capitalismo fuera de sí, mientras que Benjamin no ve ninguna salida excepto la catástrofe. Marx ve en la historia un progreso pensado dialécticamente y Benjamin solo ve descomposición. Sería fácil contraponer los dos autores, Marx como luchador de un defetismo y Benjamin lo podríamos ver como un optimista que frente a la realidad pues pierde un poco de peso. Benjamin nos ofrece la posibilidad. Él se queda con un entendimiento apocalíptico de la religión y en otro texto de él, publicado en el 21, el fragmento teológico político, ya vemos esta manera de ver el Mesías en sí lo terminará todo los hechos históricos. Lo que podemos esperar ya se denomina, es el Mesías en sí mismo, es una figura en un mundo cerrado que entra al capitalismo, una figura que no queda absorbida por el capitalismo como religión, sino que viene desde fuera. En el fragmento teológico, esto está aún dentro de la lógica del Apocalipsis. El transcurso catastrófico de la historia parece aún ser sin salida. El método de la política del nihilismo parece ser
parece destruir todo. Esta orientación hacia el final cambia en la filosofía de la historia. Benjamín recurre ahí a la idea judía de que cada segundo es una puerta por la que podría entrar el Mesías. La historia no significa tan solo aguantar, sino estar vivos, porque la llegada del Mesías se puede dar en cada momento. Benjamín relativiza aquí el absolutismo apocalíptico del capitalismo como religión. Y yo creo que también lo debemos hacer, porque hay ninguna ley que diga que la locomotora de la revolución, la locomotora de la vida nos lleve a la catástrofe. Y tenemos que estar abiertos al acontecimiento, según Badiou, porque podríamos perder la ocasión. La fenomenología en el capitalismo como religión lo tenemos que entender como una alerta, porque el capitalismo en realidad podría ser religión. Entonces, nosotros tenemos que ser poco creyentes en cuanto al capitalismo. No creemos que el capitalismo sea tan poderoso como quiere hacer ver. Tenemos que decir con la Biblia, creemos, ayúdenos dentro de nuestra falta de fe. Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias también por respetar el tiempo. Y el punto clave dentro de tu ponencia, creo haber entendido, es que nos hace pensar que el capitalismo sea religión, o no deberíamos vigilar más bien que el capitalismo no sea religión. Entonces paso la palabra a Michael Brie. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Intentaré respetar el tiempo. Tenemos dos cosas en común. Hemos vivido ambos en la capital de la RDA. Hemos sido los dos miembros de un partido comunista y tenemos una diferencia fundamental. Yo intentaré demostrar por qué, según Benjamin, el capitalismo no es una religión, sino más bien una antirreligión. Y como yo vengo de la Fundación de Rosa Luxemburg, tengo muchos colegas que son muy críticos con el capitalismo y a la vez odian a la religión. Y a ellos dedico esta ponencia porque creo que es hora de defender a la religión contra los críticos del capitalismo como religión. Porque si el capitalismo realmente fuese religión, la religión no sería nada más que el servicio a la idolatría. Y si la religión tan solo es idolatría, es nula. Saben, yo como ateísta que no cree que aquí la crítica del capitalismo y la renovación pueden ir de la mano. Si queremos entender la definición de religión de Benjamin en su fragmento, creo que aquí tiene dos maneras de decirlo. Tiene una concepción positiva de religión y también tiene otra definición de la religión, más bien de antirreligión. En los años antes de escribir su fragmento, en el 1916, por ejemplo, publicó algo sobre el lenguaje de las personas, un texto que envió a Gershom Scholem. Intentó demostrar en una interpretación de la Biblia judía, del Tanaj, intentó demostrar cómo se creó el mundo
dijo que el mundo se creó por la palabra de Dios y cada cosa en el mundo tiene un contenido espiritual en el lenguaje, y en el lenguaje se comunica el ser espiritual de cada cosa, cualquier cosa, igual una piedra, lo que sea, con los humanos. Por ejemplo, ¿con qué comunica? ¿Con quién comunica la lámpara, la montaña o el zorro? La respuesta siempre será, se comunican con el ser humano. Y lo que Benjamín interpreta de la Biblia hebrea es que en el lenguaje original de la creación, este lenguaje de creación debería ser el idioma que lo reconoce todo. Todo lo que está en la creación y toda la comunidad de la creación, él dice que todo ha sido creado por la palabra, excepto el hombre, porque el hombre ha sido creado a partir de la tierra. La religión, para Benjamín, en estos 5 años antes de su fragmento Capitalismo como religión, es reconocer la comunidad lingüística de Dios con el hombre. Y no hay endeudamiento en el estado paradisíaco. Está en el intercambio de las personas, en el dar el uno al otro. Sería como un mundo comunista, un sitio donde cada cosa tiene su denominación, su nombre. Y lo que luego muestra en el mismo texto, que es la caída de Adán, es una instrumentalización del mundo, y ahí entra mucho en juego las ideas de Max Weber. Y a partir de la discusión que tuvimos esta mañana, quiero recalcar que, según mi entender, la dialéctica que también está en el punto de partida paradisíaco y salir de este estado paradisíaco, que significa salir del endeudamiento y de todo lo que también explica Benjamin, es un salir hacia la libertad. Esta dialéctica la deberíamos tener claro. Y también volver a una comunidad de libres, tenemos que mantener teniendo los frutos. En el fragmento de destino y carácter, Benjamin deja claro que el capitalismo es para él solo la última instancia en el mundo culpabilizador, y no hay un camino que lleve hacia la liberación. Y luego Benjamin añade, un tal orden no puede ser religioso. Y yo aquí entiendo que Benjamin tiene una concepción positiva de la religión, un culto, una práctica que tan solo conoce al endeudamiento y la de destino, no puede ser religioso. Partiendo de ahí, me gustaría referirme a Martin Buber, al que también se refiere Benjamin muchas veces. Martin Buber distingue, y esto corresponde al pensamiento de Benjamin en este tiempo, Buber distingue entre una religión del tú, una religión de diálogo, y una religión del ello. Para la religión del tú, vale, es una religión en donde los individuos están en comunicación, el yo con el du, y el humano en el du, en el tú, se puede convertir en el yo. Y entonces dice, el mundo del ello y las religiones del es
lo ven totalmente de manera distinta, porque hay unas zonas distinguidas, es decir, una zona del ello y una zona del yo, y el yo emocional busca la sustitución de las cosas. Lo que quiero decir es que si queremos entender el término de religión en Benjamin, tenemos que ver estos dos tipos de religiones opuestas, la religión del tú y la religión del ello. Tenemos que tener conciencia de ello. Las religiones del tú de este mundo, en ellas nos podríamos preguntar cuáles son las religiones del tú hoy en día. Son religiones del llanto y también de la liberación. Para referirme al movimiento Fridays for Future y escuchando el discurso de Greta Thunberg, por ejemplo, me recuerda el lenguaje de los antiguos profetas, ese lenguaje que tuvieron hace 2000 años para llamar al pueblo judío a la liberación, para recordarles la necesidad de la liberación. Lógicamente, esto es protesta, es una protesta que puede hacer cambiar el mundo y la concepción del mundo que tengamos. Y no en el sentido de Dios, pero en el sentido de religión nos podemos preguntar, ¿qué es lo más precioso que tenemos? Es un acto profundamente religioso preguntárnoslo en el sentido de una religión del tú. Y para acabar, si las religiones funcionasen como religiones en las que los humanos son solidarios y llevan a tener conciencia de sujetos libres en interacción con el planeta y con todos los demás que viven y todo lo demás que crece en este planeta, entonces reconocerían lo que tenemos todos en el mundo, y si esta religiosidad la cambiaríamos con la solidaridad, entonces, y esa es la tarea que tenemos que tomar en mano y que mi generación hasta ahora no ha logrado. Si conjuntamente hemos cambiado las estructuras en las que, como decía Marx, las personas son explotadas y no tienen reconocimiento, entonces podríamos superar el capitalismo, que es una religión como mucho de ello. Y así, esta es la situación histórica a la que debería pertenecer. Muchas gracias. Gracias a Michael Brie por esta oda a la religión como la relación entre las personas y un llamamiento a la protesta y a la resistencia. Y paso la palabra a Michael Raminger. Ahora sí puedes tener el micrófono. Perfecto. Yo simplemente quiero decir que el contexto viene dado por los textos. Y este contexto yo también lo tengo. Entonces, si nos planteamos, ¿qué entiende Walter Benjamin como religión? Creo que podemos recoger un par de puntos y además creo que podemos apuntar que hay distintas concepciones de religión en sus textos. Creo que hay que diferenciar estos niveles para poder decir esto me parece interesante y esto me parece correcto, esto me parece incorrecto y así. Así que, ¿qué concepto de la religión tiene Benjamin? Habla de religión como falta de fe, es una mala ideología, es una pura fe sin práctica. Habla de religión o de religiones
¿O habla de la religión como cristianismo? ¿O de otra cosa? En su texto se pueden encontrar distintas respuestas, interpretaciones, definiciones que hay que tener en cuenta para poder entender su texto. Y para responder a la pregunta si se puede hablar del capitalismo como religión en este contexto y si es necesario. Se ha citado muchas veces. El capitalismo sirve esencialmente a la satisfacción de las mismas preocupaciones, suplicios e inquietudes a las que daban respuesta antiguamente las llamadas religiones. Eso es lo que dice Benjamin. Dos cosas. O para empezar, una. Utiliza religiones en plural. Entonces se podría referir a otras religiones. En otro fragmento dice comparación entre las imágenes de los santos de diferentes religiones y los billetes de banco de diferentes estados. El espíritu que habla de la ornamentación de los billetes. No dice de qué religiones está hablando. En otro momento se refiere al calvinismo y también otras formas ortodoxas del cristianismo, pero en este fragmento se trata de varias religiones distintas. Luego, puede ser que se refiera al calvinismo con los motivos de la culpabilización y el apocalipsis, el dogmatismo, que podrían indicar que se refiere al cristianismo. Pero evidentemente, y creo que esto ya ha quedado claro, que teniendo en cuenta su propia procedencia y su propio saber y su propio lenguaje, quizá en primera línea se encuentra la tradición judía. Sin embargo, en este breve fragmento, la religión para Benjamin quizá no es, como quizá pensaban otras aportaciones, algo connotado de forma negativa, porque si no, no diría lo que el capitalismo tiene de históricamente inaudito es que la religión no es ya la forma del ser, sino su destrucción. Es decir, que la religión podría llegar a ser, podía llegar a haber servido a la reforma de la vida o del ser. Podría haber transportado una conciencia de que la reforma del ser en el salto apocalíptico reside la conversión, la expiación, la purificación o penitencia. Entonces, para Benjamin, en este fragmento, no se trata de una prolongación del cristianismo, sino que se basa en el cristianismo como forma parasitaria y entonces ahí el capitalismo sí que ha desarrollado sus propias formas. Con otras palabras, no se puede entender como superstición ni como una ideología totalitaria, pero tampoco es una pura fe, es decir, que tampoco es un fenómeno teológico, al menos no de forma consecuente. Es más bien un fenómeno superestructural. Teniendo en cuenta el concepto de los intereses simples y compuestos, creo que no se puede hablar de un carácter meramente cultural, sino que él tiene en la mente una base y una superestructura. Al menos así entiendo yo esta ambigüedad demoníaca del concepto de Schuld, de deuda, culpa. Es decir, Schuld como deuda económica y como categoría antropológica. Es decir, el sentimiento de culpa y el endeudamiento.
entendido como prácticas sociales. De forma analógica al concepto de Friedrich Engels de religión, podría tener una función de base y supraestructura. O más allá, basándonos en Godelier, no un sistema de convicciones, sino un sistema de formas de actuar. La religión no es parte de la infraestructura ni de la supraestructura. Puede adoptar tareas de base hasta el punto en el que se convierte en el sistema dominante de una sociedad. Y al revés, la religión en sí no es un escollo necesario para revolucionar las condiciones sociales en el sentido de un concepto de revolución marxista. Todo lo contrario, se puede imaginar como medio que puede poner en marcha de forma política y económica una revolución. En vez de profesar una teoría de la religión ahistórica, lo que deberían hacer los cristianos y marxistas es aunar esfuerzos para desarrollar una teoría sobre el funcionamiento de la religión común en las distintas formaciones sociales. Es decir, que abogo para entender o pensar la religión no desde la teología únicamente, sino desde sus distintos aspectos. Por eso me parece importante, y aquí esto sí que ya es mi propia tesis, creo que Benjamin lo que quería es esbozar una posible salida de la condición capitalista. Se trata de entender mejor el capitalismo y en el análisis del capitalismo, pues, tiene que encontrarse no solo el análisis de sus formas de valor y el análisis de sus condiciones de producción, es decir, la descripción de las prácticas económicas del capitalismo, sino también un análisis de la producción de socialidad y de sentido social. Como se dice en la introducción a nuestras jornadas, se trata de saber dónde resida esta fuerza casi inquebrantable del capitalismo. Si fuera suficiente recordar el interés objetivo que tienen las personas, si fuera suficiente observar al proletariado en la encarnación del Weltgeist hegeliano, entonces las ideas de Benjamin serían superfluas. Pero creo que la definición específica como religión cultural específica en la traducción de una teoría de la crítica de la razón pura que no solo pone en cuestión la racionalidad, sino que también comprende a la persona y su sociabilidad como algo muy complejo, entonces también lo entiende al ser humano como un ser estético que produce símbolos. Las estructuras explotadoras del capitalismo se sirve de elementos simbólicos de culto y también lingüísticos. Y poner el foco sobre esto es algo que hace Walter Benjamin. Lo que hace que Walter Benjamin sea tan interesante para nosotros es lo siguiente. Si nos preguntamos por qué las personas dentro del capitalismo no se toman la libertad de rechazar el sistema, para decirlo de una forma llana. La religión, entonces, no solo puede atribuirse a la supraestructura, esto creo que ha quedado claro,
a la inversa, la religión también puede contribuir a la convulsión de las condiciones sociales y eso es una consecuencia lógica. No siempre se trata de un revolucionamiento en el sentido emancipador. Esto lo hemos visto en nuestra historia cristiana, pasando por el fundamentalismo cristiano y el integrismo musulmán. La alternativa es función revolucionadora, la conocemos de un pasado muy lejano, sobre todo de la teología de la liberación latinoamericana. Así que yo abogo por entender el concepto de religión de Benjamin como una propuesta para observar la sociabilidad de forma compleja y con una fuerza simbólica y lingüística. Y por otro lado, ver que donde el concepto de religión es teológico, incluye el concepto desde una perspectiva judía, incluyendo el Apocalipsis, teniendo en cuenta pues siempre esta procedencia judía, procedencia de la Cábala, de la mística judía del medioevo. Creo que eso queda muy claro y con ello llego al final de mi ponencia. Agradezco preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, Michael Ramiga. Gracias por cumplir con el tiempo y gracias por las ideas y la visión de la religión como formas prácticas y qué es lo que nos puede dar para entender lo como una forma de producción de sociabilidad. Como hemos cumplido también con el tiempo, ahora les toca a ustedes y a las personas que están con nosotros por Zoom. Pueden hacer preguntas. Primero voy a empezar con una pregunta para Dirk, yo misma. Esta defensa de la religión que has hecho frente a sus detractores entre los anticapitalismos. Y en cuanto a lo que ha dicho Michael entre la supra e infraestructura en el concepto de religión, ¿tú estarías de acuerdo o tienes otra concepción de la religión? Sí, funciona, perfecto. Lamentablemente no tengo horas y horas para responder, así que voy a intentar ser breve. Has intentado ponernos el uno contra el otro para tener un debate controvertido, ¿sí? Y va a funcionar, no te preocupes. En primer lugar, como teólogo bíblico sería muy fácil explicar por qué está en oposición con lo que dice Walter Benjamin. Pero tu concepto de antirreligión, porque anti no significa oposición, una oposición pura como el anticristo, sino que es una caricatura engañosa. Y en esta historia concreta entre la religión y del capitalismo, la teología cristiana confunde de forma similar a Walter Benjamin. Nosotros vivimos en un mundo que viene marcada por el cristianismo, pero que no sabe ya nada de la Biblia. Entonces, ¿cómo se puede hacer productiva esta teología?
Esto sería un proyecto. Esto como respuesta a lo que ha dicho Michel. Y en cuanto al otro Michael, a ver, ¿cómo lo digo? La referencia a lo judío en Benjamin es cierto, pero en su caso es algo muy problemático, porque tiene muchas contradicciones y a su amigo Scholem también se oponía mucho a él, porque él decía, Scholem le decía que se tenía que declarar judío y él lo rehusaba. A ver, primero, la religión cristiana, romana y católica y protestante no es igual a la religión bíblica. Si somos precisos, es una caricatura de la religión bíblica. No sé cuánto tiempo tengo. Bueno, sigo. No, me hago mayor y me olvido de las cosas. Pero seguro que te acuerdas luego. Te daremos la oportunidad de recuperarlo, no te preocupes. Entonces, a Michael Brie, la pregunta en relación a lo que ha hecho Dirk. Mi idea no era contraponeros, sino que entrar en un diálogo. ¿Qué dirías tú a los críticos del capitalismo que son seculares? ¿Qué aportación podría tener el analizar el capitalismo como religión? Después de oír lo que ha dicho Dirk, que en muchas de estas frases esto se puede también desarrollar a partir de una crítica al capitalismo secular. No hace falta tratar la religión. Tú a estas personas, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías que les conviene analizar para desarrollar esta comprensión? Bueno, primero hay movimientos reales hay personas que se implican por erradicar la explotación en base a su fe. Yo, por ejemplo, el programa electoral de la izquierda, se habla de la integridad física del ser, pero eso no significa que se viola la integridad física con la circuncisión. Las personas judías o musulmanas pueden seguir estando en concordancia con el programa político. Querría citar a Engels, que en el año 1944 escribió, y Marx también lo recoge. La pregunta es, ¿qué es Dios? Y la filosofía alemana le dio una respuesta que fue la siguiente, Dios es el ser humano. Y luego dice, el ser humano se tiene que reconocer, tiene que medirlo todo desde su ser, establecer el mundo según sus necesidades y con ello ha llegado a resolver el misterio del tiempo. Si tomamos en serio el concepto de la religión, entonces el ser socialista es un acto religioso, porque la religión para mí no está ligada a la fe en Dios, al creer en Dios, sino que está ligada a una relación ética, sensorial, etcétera, con los demás y con uno mismo, para
responder a qué es lo más sagrado, lo más elevado para mí, que incluye la dignidad. Podría decirse que la primera frase de la Constitución alemana, que la dignidad de la persona es inviolable, podría decirse que es un punto de partida religioso. Y se podría decir que la conservación de la creación, esto es algo que faltaría en la Constitución, esta protección de la creación. Es para mí lo religioso, y una crítica puramente secular, una protesta puramente secular contra lo que se ve en este mundo, como por ejemplo la pobreza, que también se instrumentaliza, no es suficiente. Se priva de esta dimensión necesaria. El partido Die Linke no incluye, no denota, irradia este aspecto. Se presenta como 100% secular, y esto a mí no me basta. Se puede decir como, se puede nombrar como lo religioso, lo fundamental, pero sin esta dimensión religiosa o fundamental no somos capaces realmente de cambiar, transformar esta sociedad de forma importante. Me gustaría leer algo que escribió Rosa Luxemburg en prisión. Le dijo a una amiga: me siento como un abejorro helado. ¿Ha visto alguna vez uno de estos abejorros que parece estar muerta, que tiene las patas encogidas y tiene el vello cubierto de escarcha? Cuando el sol le da con sus rayos, es entonces cuando el cuerpo se gira y finalmente se levanta y se eleva por los aires. Siempre ha sido mi objetivo arrodillarme delante de estos abejorros y ayudarlos a recuperar la vida. Esta es el rezo de una mujer profundamente religiosa que para nada creía en Dios. Muchas gracias. Ahora, dirigiéndome a ti, Michael, la pregunta, refiriéndonos a Dick, que ya había hablado de Herbert Hugh y la apertura del acontecimiento. ¿Nos podrías explicar brevemente cómo podríamos combinar esto con un entendimiento de la religión en el que esta apertura hacia los acontecimientos exista? Hay un término para ello, es el kairos. No creo que el problema sea que nos falte terminología. Más bien, como lo diría, estoy conmovido por el hecho de que se exija una dimensión básica en la vida política y social, tal y como Michael acaba de presentar y como lo exiges, Michael. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a la vez también lo tomaría como momento autocrítico, como elemento autocrítico, porque en el cristianismo de izquierdas ha habido una analogía diciendo que nuestra identidad religiosa existe en la autopraxia, es decir, en el hacer,
en el ser activos y punto. Y yo exigiría justamente esto. En la vida humana, y eso lo podemos aprender de las religiones, la vida humana no es tan solo la acción, sino más bien una interpretación estética y también la liturgia. Son todos elementos que convergen. Y esto es cierto para todos los puntos sociales. Y ahora en contextos seculares de izquierdas, si intento entenderlo, porque son ámbitos donde hay muy poco entendimiento por la religión, porque tan solo miran la historia y la componente social. Yo siempre les digo a ellos que cito la canción Brot und Rosen, pan y rosas. Y esa canción dice que cuando andamos juntos nos acompañan nuestros muertos. Y para mí es una representación simbólica de la realidad social, de los retos sociales. Y yo creo que nosotros como personas de izquierdas, ya seamos religiosos o creyentes o no, sobre infravaloramos este factor, porque la dureza de la condición social, y Alberto ya nos lo ha descrito, estos niveles de poder también se relacionan. Y ese sería el punto donde yo diría que tenemos que absorber estos aspectos. Si yo me pregunto, ¿soy católico? Cuando me preguntan, o si alguien me preguntase, a lo mejor les daría una respuesta muy larga. Y si preguntaríamos a personas que me conocen, seguramente dirían, no, es católico porque no va ni a la iglesia. Si nos preguntamos si Benjamín era judío, sería muy similar. Dick quiere añadir un punto y después ya abrimos definitivamente la discusión al público. Al final me acuerdo de lo que quería decir antes, mi segundo punto. A mí no me gusta la palabra religioso. Sí, católico, sí. Lo hablaremos tomándonos una cerveza. Digo, la palabra religioso no me gusta y quiero dar un ejemplo. Y Michel Brie lo acaba de citar también. El primer artículo de la Constitución alemana es una frase religiosa, una frase de fe, independientemente de que en el apartado de la Constitución que habla del capital, esta primera frase religiosa se contradice. ¿Y por qué no me gusta religioso? Porque una confesión de fe es una confesión porque alguien puede estar en contra de una definición absoluta. La religión es un contenedor omnipresente que puede contener todo. ¿Qué es lo que creemos? Sí, creo. La religión. Yo sigo siendo el pequeño protestante que plantea sus dudas a la Iglesia superior. Me gustaría volver a ser el teólogo y eso quería que fuese una provocación.